cosas dulces para hacer. Cosas Dulces, un programa de obsesiones. Cosas dulces en el aire, bienvenidos a otro programa de miércoles, otro programa de noche, otro programa a oscuras del otro lado de la ventana del estudio de Radio Mundo. Yo te cuento, Sarita, ahí del otro lado del vidrio, porque hoy estoy solo, mis co-conductoras me abandonaron, pero está Sarita acá al lado. Yo estuve acá encerrado todo el día prácticamente, pero vos llegaste en la tarde, levantame una mano ahí. ¿Cómo estaba la tarde afuera? ¿Estaba lindo el día? Más o menos. Hoy que estamos grabando, ¿no? Que no es el día que se va a emitir esto, pero hoy la tarde estuvo más o menos. Pero ¿sabés qué? Se puede tener una tarde perfecta. ¿Y cómo tienen que hacer si quieren tener una tarde perfecta? Bueno, es la nueva propuesta del Hotel Goes. 2 horas de estadía en una de sus suites temáticas, con hidromasajes, una deliciosa merienda para compartir, y vayan a ver si no me creen ahí en el Instagram del Hotel Goes que tiene una merienda posta, no una merienda sote. ¿Qué más podés pedir, no? Que una buena habitación, que una buena merienda. Tienen que ingresar a hotelgoes.com.uy, reservar su tarde perfecta o visitar también el hotel directamente y armar el plan ya cuando estén ahí. El Instagram es @hotelgoesoficial, ahí pueden descubrir todas las promociones y servicios. Hoy estoy acá acompañado de Jorge Galaviz. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal? Un gusto, gracias por la invitación. Gracias a vos por venir. En este programa no solo estoy solo conduciendo, que no siempre pasa, sino además te sentaste del otro lado de la mesa, entonces estoy como totalmente desacomodado. No, mentira, pero lo que sí hay sobre la mesa, que a diferencia de que siempre tenemos caramelos y a veces tenemos maní, bueno, en este caso hay maní también, pero tostitos, pizza, hoy también hay cosas picantes. Porque una de las cosas que me interesaba hablar con vos, que sos mexicano, es sobre la comida picante. Y capaz que probar algo y yo sufrir y vos cagarte de risa. Jorge, vos sos artista. Sí. Estuviste, decía yo contigo charlando recién afuera, fuiste parte del ciclo de arte UI de En Perspectiva, cuando recién empezó en la pandemia, me acuerdo, que ni siquiera estábamos saliendo del estudio. Estaba Emiliano en la casa y tenía un cuadro tuyo atrás, me acuerdo. Vos sos mexicano, como te decía recién, ¿vivís acá hace 10 años? No, hace 15 años que vivo acá, en Uruguay. Casado con Florencia Pereira, que también pasó por En Perspectiva como productora. Exacto, hace unos buenos años, y me decías que se conocieron allá, ustedes. Sí, en nos México. conocimos en pues México. Ella vivió allá trabajando, ¿no? Sí, trabajaba para un periódico y nos conocimos allá. Y bueno, en su momento que empezó el tema de la guerra del narcotráfico, decidimos regresar. Bueno, decidió ella regresar y yo acompañarla. ¿Y te acostumbraste? Sí, me acostumbré. Digo, en un principio sí fue como... El narcotráfico sí está en todos lados, ¿viste? Ahí no hay cómo escapar, pero... Sí, no, ya también por acá hay. Bueno, en un principio fue como acostumbrarse culturalmente. Llegué en pleno invierno, de esos que ya no hay, pero... ¿Vos, México, en el DF? O es que ya no se llama DF, ¿no? ¿Ciudad de México? Sí, CDMX, Ciudad de CDMX. México, pero para mí es igual, el DF. ¿Eras de ahí? Sí. ¿Chilango? Chilango, de ahí del sur de la Ciudad de México. ¿Y hace mucho calor en Ciudad de México? No, lo que pasa es que México tiene varios climas, porque siempre lo catalogan como un clima cálido, desértico, y tiene de todos. Digo, varía, pero sí por lo regular es como un clima más cálido. Pero en la parte de las montañas que tiene la Ciudad de México, cae nieve. Ahí cae nieve, entonces es frío y no creen, pero... Entonces es lo que tiene a veces una ciudad grande. Claro. Luego me acuerdo cuando nos pasa a los latinoamericanos que yo creo que los mexicanos, seguramente la mayoría no sepan ubicar a Uruguay en un mapa. Y no me dijiste que no, o sea que... No, me acordé de algo, no, sí, yo sí lo tenía ubicado. La primera referencia que yo tuve de Uruguay fue Montevideo. Claro. Esa fue como la primera. Y un poco me quedé riendo personalmente porque cuando fue el tema de la guerra del narcotráfico, que estaba Calderón y fue... Calderón el presidente, ¿no? Ajá, Felipe. El expresidente, y fue Tabaré en ese momento. Claro.
le dio la bienvenida en México, le dijo, bienvenido al presidente de Paraguay. Entonces, y bueno, normal. Me acordé. Pero nos pasa, por lo menos gente que conozco que igual que yo estudiaron un tiempo en Europa, que allá enseguida te haces amigo de los otros latinoamericanos que haya. Que acá capaz que te sentís lejos o te peleas por fútbol o lo que sea, y cuando te encontrás, incluso en España, que se supone que somos muy parecidos, terminás gravitando hacia los otros latinoamericanos porque te das cuenta de que hay algo que te separa de los europeos. A mí me pasó eso, por lo menos. Si bien me hice amigos españoles. Pero una amiga mexicana que me hice en aquella estadía allá, en un momento viajó a París en invierno, creo que era fin de año por ahí, y claro, París está más al norte, hace más frío que en España. Y volvió diciendo, la pasé horrible. O sea, no, intolerable. Y ella era de Sinaloa, que tengo entendido que debe ser muy seco, ¿no? Sí, Sinaloa depende también, es como o muy frío o hace mucho calor. Porque cae nieve en las montañas. Pero es más extremo porque cerca de ahí, más hacia el norte, bueno, hay como ciudades como muy extremas, como el caso de Mexicali, que son unos 50 grados o menos 20 grados. Entonces sí es como esa parte extrema, pero sí, no, en México hay zonas donde no se está acostumbrado como al frío, el tema de la Por eso ropa. llegaste en invierno acá y el Acá invierno húmedo. Sí, más que nada es como un freezer, porque no hay nieve y es un freezer que se mantiene la humedad. Es un poco lo que uno se tarda en acostumbrar, ¿no? Como a esa parte de la humedad, sin la nieve. Pero ya estos inviernos ya son más tranquilos. Claro. Ya el cambio climático ayudó. No, ya están, exacto, y me acuerdo que cuando hacía viento en invierno se rompían todos los ventanales de acá de la peatonal Sarandí, entonces había que cuidarse. Como que ha ido cambiando. Hubo unos vientos complicados, sí, exacto, hace unos años. Vientos siempre hay igual. Pero capaz que para ordenar un poco la conversación, nosotros te invitamos en principio en realidad porque hace unos días fue el 2 de noviembre, el Día de los Muertos, el Día de Todos los Santos también. ¿Ese es el primero o es el segundo? Ahora el primero es de los niños, de los niñes. Y el 2 ya se le festeja o se les hace homenaje a los grandes. Y ahí en el colectivo de artistas que vos integrás, que es Pinches Artistas, que tienen un lugar acá en Ciudad Vieja, ¿no? Sí. Ahí armaron el altar de muertos, que, bueno, si bien como el festejito fue ahí el 2, el sábado 2, va a quedar todo el mes armado, sí, ¿no? Queda todo el mes, únicamente es el altar, y bueno, los que quieran llevar alguna foto de un difunto que estiman, la pueden llevar y se puede colocar en el altar. Eso el año pasado lo empezamos a hacer recién, porque en ocasiones anteriores siempre nos invitaban de todos los lugares, tanto en la embajada como en el Mercado Ferrando, el Castillo del Parque Rodó. Entonces sí se volvía como que cansado, y a su vez los mismos vecinos nos pedían hacer algo ahí. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacerlo. Hicimos la primera convocatoria y los vecinos llevan sus fotos y participaron. Y esta vez nos volvieron a preguntar, ¿va a haber otra vez un altar? Dijimos, bueno, sí va a haber. Entonces yo creo que así va a estar. Y está como interesante como poder tener como otro diálogo con los vecinos culturalmente, que hablar de otras cosas que tengan que ver más como cuestiones de urbanización o cuestiones de ahí del mismo barrio. Más allá del altar, así como un encuentro del barrio. Un encuentro del barrio, que se cerró la calle por segunda vez, no había pasado eso. Entonces se cerró por una cuestión cultural, y en este caso la celebración, que fue más como un híbrido, porque está el altar, el homenaje que se hace, pero se cerró la calle como para hacer como también un baile pequeño, donde los vecinos convivían con los otros vecinos y bueno, participaban en lo que es el altar y el homenaje. Este año el altar está dedicado a Amelia Sanjurjo, la última desaparecida confirmada, ¿no? Sí, está confirmada por el tema del científico. Encontrada, digo. Encontrada. Cuyos restos se encontraron. Estoy pensando si hace poco hubo otro, ¿no? Sí, también. Pero este es específicamente por Amelia Sanjurjo. Sí, este fue por Amelia porque, bueno, veníamos ya desarrollando un proyecto que... No, te estoy escuchando, pero le voy a pasar a Sara fotos para que ponga ahí que vaya poniendo ahí en el video. En el video. Es un proyecto que se llama El Sur Nunca Muere,
que habla sobre las luchas en los sures globales y de cierta manera como una memoria activa. Entonces en este caso fue Amelia y a su vez también se sumaban otras cuestiones, pero en este caso que quisimos dejar solamente Amelia. Está entonces, es como que dice a grande arriba, Amelia Sanjurjo, ¿no? Exacto. Y después tiene alguna cosa más, imágenes. Sí, mira, ahí es un ventanal grande, Sí. donde abajo está como todo el altar que se puede ver. Por lo regular se aprecia mejor a partir de las 6 de la tarde, 7, porque hay una iluminación, tan como las fotos de algunos vecinos, de sus difuntos, objetos, un venezolano vecino que recién llegó y falleció la madre, entonces nos llevó la fotografía. Uno de los vecinos que tenemos al lado, que se dedica a vender antigüedades, también año con año nos lleva la foto de su ex pareja. Y bueno, el altar lo pueden visitar por lo regular a partir de las 6 de la tarde, es cuando se aprecia más, están como todos los objetos, alimentos que llevan, de repente son más que nada como el arroz, como el poroto, cosas que les gustaban a los difuntos, algunas cuestiones referentes al tema de la muerte, algunas cuestiones prehispánicas, y la gente va, a veces pregunta o a veces simplemente se queda viendo, y a su vez está como la decoración en la pared. Esto me da el pie para hablar un poco más de la cuestión de fondo, ¿no? Del Día de Muertos, porque lo que se sabe sobre todo acá es, bueno, que en México tienen otra concepción, como que la viven más de una manera más celebratoria, se suele decir, y ahí está como la película Coco de Pixar como algo que movió mucho hace pocos años. Yo en Halloween justo fui a una fiesta y había un montón de catrinas, ponele, que no estoy seguro bien de qué es, pero que también lo asocio al Día de Muertos, ¿no? Como pintado medio como una calavera en la cara, con unas flores, y o sea que hay una como que ha permeado más en Uruguay, por más que nosotros vivimos la muerte de una manera totalmente distinta, ¿no? Los velorios son, por algo se usa, parece un velorio para decir que algo es un bajón. Exacto, es más como, más solemne. Sí, incluso en Estados Unidos, que ves en las películas que es súper solemne, ponen comida y hay como algo más, hasta que tienen que contratar un catering a veces, ¿no? Como tiene algo incluso como más de fiesta, por más que lo vivan como un bajón, que lo nuestro que es re bajón. Un duelo. Sí. Sí, es como... ¿Cómo lo definirías vos, lo que pasa es que la vivencia de la muerte para ustedes? Ha tenido como ciertas hibridaciones culturales, ha ido como transformándose. Y bueno, ahora con esta cuestión de esta película ha tenido como más visibilidad, aunque algunas cosas no son tan como tienen que ser en estas celebraciones. Y el tema del Día de Muertos tiene que ver más que nada como que la muerte... No es la muerte en sí en las culturas mesoamericanas, ¿no? Era una transición a lo que se conoce el Mictlán, que sería como un sinónimo del inframundo, donde pasaban como a tener otro tipo de vida, que ascendían como algo mucho mejor que lo que era como lo terrenal. Incluso en el juego de pelota, en los juegos prehispánicos de Mesoamérica, el equipo que ganaba, el equipo que era sacrificado, porque era un premio. Los calendarios, existen como diferentes tipos de calendarios, pero hay calendarios de cuentas largas donde la vida no termina, porque se piensa, o se pensaba en ese tiempo, que se iba al Mictlán o se subía a otro mundo, junto con toda esta parte de las deidades, esta parte de la cosmovisión. Y lo único que sí tenía como un principio y fin era como los calendarios de agricultura. Entonces había como otra concepción, ya se tenía como la concepción de las ofrendas, incluso no en las pirámides, sino en las construcciones basamentales, se ha encontrado como esas ofrendas de todas las personas en los enterramientos, donde ya había como una concepción y que se le hacía como culto a todas estas personas. Entonces ahí viene como todo, como esta hibridación de esta celebración, y en México prácticamente es convivir con el difunto cada año, aunque no esté, comer prácticamente en los panteones o cementerios, y en algunos casos, bueno, la gente lleva como cierta celebración que va desde lo musical, a veces sí viene como la parte solemne, solamente comer,
pero ha tenido como diferentes acepciones. No es que se te muere un ser querido y no te pones triste, me imagino. No, bueno, hay gente que sí se pone triste porque no es la cosa tan pura festividad. Claro. Pero también tiene como esa connotación específica de celebración, que se hace pan de muerto, solamente para ese día, algunos alimentos, hay unos ciertos como símbolos, en este caso de que se pinta la cara, que eso ya es como nuevo, porque la Catrina es como el personaje que se llama realmente la Garbancera, que es un personaje que lo inventa Posada, José Guadalupe Posada, que en su momento, él siendo editor y que trabajaban para un periódico, no existía como la unificación de imagen con el texto, la fotografía con el texto, ¿no? Como ahora podríamos decir el offset. Entonces se ilustraba la nota. Entonces eso le daba como cierto toque característico, en el caso de Guadalupe como caricaturesco, que era como ilustrar un terremoto, el asesinato de tal. Entonces él empezaba como a hacer un poco sarcasmo de esas notas, y la Catrina, la Garbancera, era una crítica a la clase pudiente. Entonces como que se adoptó y ahora ya se pintan de Catrinas, ¿no? Sí. Pero bueno, hay que estudiar cómo viene como esa parte. Pero básicamente ese personaje viene de ahí, y la Catrina, Diego Rivera le pone el nombre, que realmente es Garbancera. O sea que esos personajes que veo, pues la verdad que yo, que me interesan mucho las culturas y las cosas de terror también me dan intriga. No sabía de dónde venía, la verdad, Catrina. Viene entonces de una sátira. Sí, es una sátira a un personaje pudiente y que básicamente lo inventa más que artista, es un ilustrador, que hay como varios periódicos de la época. Estamos hablando a principios del siglo XX, calculo. Exacto, entonces es como interesante porque ahí empieza como a hacer más como la iconografía, que de pronto se fue como absorbiendo para la celebración de Día de Muertos, la parte de los diseños, como ciertos elementos clásicos. Entonces se va como todo hibridizando y se va como mezclando, pero como que tiene su parte. ¿Y a vos cómo te cae que alguien se disfrace para Halloween de Catrina? ¿No te cambia? No, eso va a tener como sus diferentes acepciones. El tema es de que ya es más como una celebración la otra parte, que yo creo que es en la cual, bueno, uno se limita o de cierta manera como pregunta más, es cuando hay como pues un ser querido, ¿no? Que cuando nosotros hacemos la convocatoria tratamos de ser como cuidadosos, de que traer la fotografía ya de un ser que falleció, y no sabemos ahí qué tan, si es como confrontar o no confrontar, o de qué manera redactar la forma en hacer como esa solicitud. Ha tenido como aceptación, ¿no? Entonces, como de ese punto, como tratamos de ser como cuidadosos. Del otro, pues la fiesta va a estar, ¿no? Y de repente ya es como entre que Halloween, entre que Día de Muertos, de los Santos Difuntos, y a veces nos invitan a otros lugares como a apoyar, de otros países que habitan, hay habitantes acá en Uruguay como de Colombia, a participar en la fiesta y de otras formas que la celebran. Ahí en el altar que armaron ustedes, ¿cómo es los uruguayos que van, que no tienen quizás tanto vínculo con ese tipo de vivencia de la muerte? Vos lo ves que ahí estamos viendo el altar de ustedes. Este año fue más aceptado. Okay. Pero la gente no cuestionó tanto. El año pasado sí preguntaban. ¿Qué es esto? El por qué las calaveras, ¿no? Claro, como una cosa más de rechazo. Exacto, por la iconografía. La iconografía y bueno, es como ir hablando sobre el tema de pues, las diferentes como celebraciones de otros países y cómo de cierta manera los países pues se van teniendo como ciertos elementos que se van teniendo como esa mímesis y que se van agregando para ir como construyendo otros tipos de festividades, ¿no? Como lo que pasa con el carnaval, que es como una celebración pagana con una celebración del Rey Momo y así. Y eso es como la parte en la cual se van como construyendo la cultura. De aquí no sabemos qué vaya a pasar, pero bueno, por lo menos el barrio, que eso es lo que nos importa más, los se ha ido
Los aceptó, los adoptó. Nos aceptó e incluso nos pide el barrio. O sea, ya nosotros no vamos y vecino, vamos a pedir permiso para cerrar la calle, ¿no? Y eso ha sido como interesante y es como tratar de generar como una integración. Pero yo pensaba también en la gente que lleva las fotos, ¿no? ¿También se puede llevar las mascotas? Sí, han llevado de mascotas y no solamente mascotas. La Radio Vilar de Bo lleva su propio altar, también con sus seres queridos. La radio del Vilar de Bo. Exacto, Vilar de que Bosch. está cerca y transmitiendo y lleva su altar pequeñito. El año pasado también lo llevó. Y bueno, van llegando, porque vamos a tener todo el mes el altar y de repente llegan. Así que se puede seguir llevando. Sí, se puede seguir llevando y es como ir aportando. Yo creo que como en diciembre más o menos lo vamos a ir quitando. Y la gente esta que va llevando, ¿cómo lo vive? En el sentido de, ¿la deja y se pone a llorar o algo así? ¿O al revés se contagian del espíritu como festivo? No, eso ha cambiado, ¿no? No llora, simplemente es como que tratar de ver el ser querido con los otros seres que están ahí, con los objetos. Yo creo que eso como que suaviza con toda la iconografía que hay en el altar. Da como otra forma que no sea tan solemne, tan de duelo, porque hay como luces. Es colorido porque hay flores. Y flores reales, no flores sintéticas. Entonces eso ya como es un ambiente, te genera un ambiente diferente a lo que sería estar frente a una lápida de Portland y... Entonces eso cambia como ya el contexto, ¿no? Como esa parte colorida y eso como que de lejos atrae a la gente y empieza a ver que son calaveras, ¿no? Pero al ver el contexto de cómo está como toda la museografía, tiene como otra percepción. Igual me sorprende que haya gente hoy que no sepa del vínculo de esas calaveras coloridas así con México, ¿no? O sea, hay gente que te dice, ¿por qué ponen esto? Sí, te pregunta y tal cual, porque, bueno, es como obvio tener como esa pregunta. Y algunos sí, pero yo creo que ahora como que la gente siento que viaja más. Claro. En el caso de México viajan bastante a lo que es el Caribe. Sí, yo no he ido, pero la gente que conozco va a lo All Inclusive, que yo no sé si conoces cultura mexicana, ¿no? No debes estar con los porteños, yanquis. Exacto, y con lo de esto de las películas, ya hay como más... Pero en el All Inclusive no sé si conoces, pero conozco gente que ha ido, tipo Playa del Carmen o algo, y por lo menos van a ver las pirámides mayas o aztecas. No las mayas, mayas, que también ha ido, ese es otro tipo de celebración, de hecho, allá en Mérida se saca como todo el esqueleto, se limpia. ¿El esqueleto real? Real. Sí, ¿En dónde dijiste? Se limpia. En Mérida. Mérida, que es más al sur. Igual es ahí en el Caribe, en Yucatán. En Yucatán. ¿No? Es como esa zona. Hay como diferentes tipos de celebración. Y bueno, lo festejan en conjunto con la parte del esqueleto. Pero bueno, ya con todo este marketing que se está dando más, hay como cosas que son como ciertas, cosas que no, pero... ¿Pero cuáles es que no son ciertas? Las que no son ciertas es como que te ponen como que es como toda una fiesta realmente florida, con piñatas. Claro, un carnaval. Como si fuera un tipo de carnaval y no es tan así. Realmente donde se hace como las celebraciones como, o los homenajes en los cementerios, que la gente hace vela, o sea, llega un día antes, en la noche, hace como una vela con su difunto, comen ahí, que eso sería como, yo creo que lo más sorprendente, ¿no? Como ir a comer a un cementerio. Y que, bueno, eso ya se ha estado como medio perdiendo. ¿No está yendo tanto a comer la gente, decís? No, ya como que ha tenido como otro tipo de celebraciones que vamos a la fiesta, pero todavía en algunos poblados, en el caso de la Ciudad de México, en el sur se hace como las celebraciones como Milpaltas, Xochimilco, y en algunos lugares del sur de México y el norte todavía se celebran en algunos pueblos. Michoacán también, todo eso, Guerrero. O sea, hay zonas más hardcore que sacan el muerto a limpiarlo. Sí, y en otras no, básicamente es como la celebración, que es estar ahí en el panteón o en el cementerio, el tipo de alimento que se hace. El pan de muerto lo mencionaste, no explicamos qué es, qué particularidad tiene el pan de muerto. Y el pan de muerto es un pan de dulce que se le pone como las lágrimas, los huesos, es como una representación, básicamente. Hay otros panes también,
Pero el típico es el pan de muerto, que se hace solamente en ese día y se ponen los altares, se deja y ya cuando termina la celebración, el 3, bueno, se consume ya con la familia, los familiares o los parientes. Y vos acá, ¿hasta dónde vas, digamos? Haces el altar y eso, pero no sé si tenés algún pariente que acá, en un cementerio acá, calculo que no. No. Parientes Florencia tiene, legales, pone la fotografía de sus parientes, pero no. Acá no tenemos, pero básicamente es... No lo de ir al cementerio acá, digo, el 2 de noviembre, a tanto no llegas acá. No, de hecho estamos cerca de ahí, de que hay un cementerio, y obviamente se ve que es otra forma de que la gente va y compra las flores sintéticas y es una forma más como de duelo. Sí. Pero bueno, son otras formas que se van como concibiendo, así como la comida, van cambiando y eso va teniendo como otra perspectiva de cómo, de cierta manera cómo se convive con la cultura. Es que el cementerio tiene un aura triste, oscura, lo que sea, pero son, por lo menos en los cementerios acá en Montevideo, en otros lados la verdad es que no conozco, pero son lugares lindos, tienen mucha arte, ¿no? Vos sos artista, me podrás corregir, pero hay esculturas, los mármoles, no sé, en granito. Sí, de hecho el cementerio... Acá no estamos acostumbrados a las lápidas así nomás, ¿no? Digo, por esto que dice de las esculturas y la parte de mármol, los cementerios o panteones, en su principio eran lugares para rendirle tributo a los dioses. Básicamente eso eran los panteones, ¿no? Están las esculturas de todos los como dioses, del agua, del rayo, y pasa como esta parte de usos de arquitecturas a otras formas. Pero te voy a proponer hacer una pausa. ¿Sí? Y a la vuelta conversamos un poco más sobre cultura mexicana, ¿te parece? Me parece. ¿Y cómo está llegando? Porque te comentaba, no sé si lo dijimos al principio de la nota, o lo dijimos antes de empezar, el hecho de que hay cada vez más cosas mexicanas acá, ¿no? Como que nos estamos abriendo a sabores que antes capaz que no nos abríamos. Ya me contarás tu experiencia, si antes te costaba más conseguir cosas y ahora menos, pero ahora vamos por ese otro lado. Ahí contaremos. Volvemos, estamos charlando con Jorge Galaviz, artista mexicano, artista plástico, pintor, o haces algo más. Visual. Porque abarco como varias áreas, entre la gráfica, la pintura, la parte de video, foto, arte sonoro, más como general. Ahí va. ¿Te pueden encontrar, tenés cuenta propia en Instagram o solo la de Pinches Artistas? Solo la de Pinches, yo ya decidí, de cierta manera, porque ya fueron como muchos años estar trabajando lo mío, y ya cambié como el sistema de trabajo a ser más como estética relacional o arte participativo, y tener como un contacto más cercano con la parte de el público y en la construcción de las obras. Entonces es más como la parte colectiva. Me estabas contando que cuando arrancaron Pinches Artistas eran todos mexicanos, pero ahora hay gente de todos lados. Sí, no, ya eso, en un principio era la idea de hacer un laboratorio cultural en la Ciudad de México, en la Ciudad Vieja, pero fue creciendo el proyecto y se fueron sumando gentes de otros países y se volvió como una especie de embajada cultural mundial. @Pinches Artistas nomás en Instagram. Sí. Acá estoy viendo que dice Pinche Ciudad Vieja, Pinche Ciudad de México, Pinche Perú, Pinche Chile, Pinche Brasil, ¿no? Todas las nacionalidades distintas que pasan por ahí. Sí, hay de todo, hasta Uruguay, y eso está bueno porque es como también un espacio que se crea como para generar otros diálogos fuera de, no sé, arriba de un autobús o en un almacén, como para generar otras formas de poder como tener como diálogos o cruces de pensamientos. En estos 15 años que hace que vos estás acá, ¿viste lo que te preguntaba al cerrar el bloque anterior? ¿Viste cómo cambiar un poco la cultura uruguaya en cuanto a la aceptación de otras culturas de otros países, sobre todo latinoamericanos? Digo, con los venezolanos es muy claro, porque vinieron muchos. Pero, ¿cómo es tu experiencia? Ha cambiado bastante y es como sorprendente, porque Uruguay cambió, en 15 años cambió muy rápido.
Y no solamente cambió por la gente que llegó, sino las costumbres que yo no había visto. Una de las cosas que me acuerdo que cuando llegué y que medio padecía, porque soy consumidor de café, no existía una buena cafetería. Una buena cafetería, y a la única que iba era al café que está acá cerca, al brasileiro. Sí. Pero eso cambió, ahora ya se volvieron consumidores de café. Ahora somos todos sommeliers de café, ¿viste? Exacto, ya el mate ya... Sigue el mate, pero bueno, eso empezó como el café, empiezan como a generarse otro tipo de costumbres, otro tipo de alimentación, otro tipo de música. Entonces eso como que ha sido como muy rápido. Y te empiezas a encontrar que ya hay como más cosas en el ambiente. Pero también una de las cosas que tenemos de los proyectos es hacer como antropología un poco social o sociología del arte, que nos dedicamos como a investigar como todos estos cambios, investigar qué es lo que hay, por qué no se consume, porque hay muchas cosas que existen en Uruguay, pero no se consumen. Por ejemplo, en México hay una especie como de albahaca prehispánica que se llama epazote, y acá se llama paico, y es un yuyo que se encuentra en la calle y se utiliza para cocinar diferentes guisos en México y creo que también en Sudamérica, y es muy rico. El mismo hongo que le sale al choclo hay acá también. Y a su vez han llegado otros productos también de otros países. Y dentro de los proyectos, justo tuvimos uno en el Fondo Mariel que tenía que ver con el tema de las comidas. Sí. Entonces empezamos como a hacer 4 videos que se presentaron. Bueno, se presentó uno, ahora recién. Otros 3 se van a presentar en Idas y Vueltas, que es una fundación que atiende cuestiones de los migrantes, derechos y da como asesorías legales. Y ahí se van a presentar que tienen que ver como esta parte de antropología en cuanto a la comida, los cambios que se han dado. O sea que no es una percepción, se están dando en serio. No, sí, se están dando y... ¿Qué pasa vos con el acceso a lo que te gusta a vos? Vos Mira, viniste de en su momento... del DF y acá no había algún lugar de comida mexicana, capaz. No, bueno, existía uno que era La Lupita, en su momento, que hacían guisos, que era raro porque... La comida mexicana, si tú vas a un restaurante, te dicen que son tacos o son quesadillas, Sí. que realmente eso sería como una comida rápida, no es realmente la comida mexicana. Mirá. No están los guisos. O sea, es como que hagan un restaurante de comida estadounidense y le pongan hamburguesas. Exacto, Esos son los tacos y prácticamente es quesadillas. eso, ¿no? Y te lo venden carísimo. Y lo que es como más allegado, hay como ciertos guisos parecidos, pero tiene otro nombre a la comida peruana, que hay como bastantes restaurantes peruanos acá. Y eso sí tiene como cierta similitud, porque, por ejemplo, en el caso de México, se come a 2 tiempos. Uruguay se come un tiempo. ¿Cómo decís a 2 tiempos? A 2 tiempos son 2 platillos, ¿no? Tienes como un primer platillo, una como entrada y después un platillo fuerte. Y en los restaurantes peruanos también puedes comer así. Entonces eso como que tiene como una cercanía. Y cuando hicimos estos programas, yo les decía, bueno, aquí hay algo interesante, ¿no? Que los uruguayos ya están comiendo a 2 tiempos los que asisten a este tipo de restaurantes, porque ya no comen como una empanada o una pascualina, sino están comiendo incluso hasta una sopa. Que acá comer sopas o comer estas cuestiones calientes son más como en invierno, Sí. más que todo el año. Y también lo que nos damos cuenta, el puchero acá se come seco. No como en otros países, porque el puchero existe en diferentes países, más como español, y es más caldoso. Entonces como que todo eso empezamos como a ver el tema de los chiles que empezaron a importar los peruanos, como el rocoto. Yo había traído algunas semillas para sembrar legalmente, ¿no? Cerradas. Pero también empezaron a llegar como algunos insumos. O sea que los peruanos son como un aliado tuyo. Son un aliado, los coreanos también. Bueno. Y gente que de repente empezó a traer también semillas mismas de Uruguay, porque esto no es nada nuevo. Digo, hay como quintas que han traído diferentes especies de árboles de Uruguay. Ha crecido con esa parte, no es tan autóctona, pero han traído plantas de otros lados que
se ven estas quintas tan famosas. Una ahí está en Santa Lucía. Y esto ha generado como de repente en las ferias te encuentras como el chile jalapeño y dices, bueno, ¿qué hace acá el chile jalapeño? Como que ¿Quién se anima a probarlo? Y exacto, esa vez yo compré 6 kilos de chile y los hice en conservas. Está el mismo catalán que se consume, tanto picoso, no picoso, pero también como que la cultura del picante tiene que ver más que nada como ser un condimento, no tanto que te tiene que picar, ¿no? Hay como una historia ahí medio sugerida por el público, ¿no? Que te dice, es que pica, no es que pica, el chile es un condimento y los chiles tienen como diferentes sabores, agridulces, adobados, y eso es lo que hace que ciertos platillos o ciertos guisos que no han llegado acá tengan como su toque o su sabor. Y hay pocos restaurantes que hacen como ciertos guisos que una vez hablando con uno que está ahí en el mercado Ferrando me decía que no vendía ciertos guisos porque no los consume el público, más por los tacos o por el tema de las quesadillas. Entonces como que ahí todavía falta un poco, ¿no? Por abrir. Vamos a poco. Exacto, entonces parte del colectivo a veces hacemos como encuentros de comida donde cada integrante del colectivo trae alguna comida típica. Le decimos que es como un encuentro de traje, no de traje de bien vestir, sino traje este guiso, traje este otro guiso. Lluvia, diríamos nosotros. Lluvia, y ahí se empieza como a generar como el intercambio. La última vez, bueno, yo llevé mole, que es una preparación de diferentes chiles, con naranja, con almendra, con nueces, y chocolate, es un poco como dulce. Y otro compañero también del colectivo llevó lo que le llaman acá tunas. En México le llaman nopales, sí, que es donde se le crece la fruta del higo de tuna y se consume. Más que acá no lo consumen, se limpia bien y se mezcló con el mole y bueno, fue un éxito. Y de ahí como que un poco vamos abriendo otras formas de comer. Un amigo mexicano me decía que los mexicanos llevan el nopal en la cara. Ahora entiendo que era la tuna. Uh-huh. Yo pensaba más en el cactus más grande, pero es como el más chiquito es el nopal. Sí, hay como diferentes variedades, pero en específico existe la variedad esta del nopal que se come. Otro producto que hay acá, otra verdura, la papa al aire, que en México es el chayote. O sea, se encuentran, nada más como que se ha perdido el consumo. A mí me comentaban en el interior que sí se consumían y se comían, pero se fue perdiendo como ese consumo en esos guisos. Me quedé pensando en lo que decías del picante. Dijiste algo así como que no tiene que picar, tiene que ser como un condimento, pero pica. O nos pica a nosotros que no estamos acostumbrados. Exacto, ¿no? Es como ir adaptando el paladar. Es como la pimienta o ciertos condimentos. Por ejemplo, acá se consume mucho el orégano. En México se consumen ciertos guisos, como en el caso del pozole. En otros no va el orégano. Pues es una cuestión como de adaptación a estos sabores. Hay chiles que tienen como ciertos sabores y cuando se ahuman dan otros sabores y se potencian más. Hay formas de prepararlos. Hay ciertos chiles que son para el pescado, ciertos chiles que son para la carne, para las verduras. Hay como muchas especies de chile. Estando acá conocí unas también de Perú, que no conocía, otras mismas de Chile. Entonces como que vas probando y vas midiendo como los sabores. Obviamente que hay unos chiles que son extra picosos, que esos, bueno, esos sí pican y no son tan recomendables, pero bueno. Me decía hoy Florencia que... Tengo una pregunta previa antes de ir a eso. La comida, cuando recién llegaste acá, ¿te parecía insulsa porque faltaba ese condimento? ¿O le encontrás igual el sabor? No, a mí siempre me ha gustado como comer de todo. Nunca le he dicho no a la comida. Porque conozco mexicanos que andan con la salsa en la mochila o en la cartera para ponerle, ¿no? A todo lo que no, cada tanto sí, ahí tengo como el picante y me gusta como ir mezclando, pero cuando empecé a probar la comida me gustó, pero también me empecé como a cuestionar por qué la comida italiana, bueno, la comida uruguaya, que tiene que ver con sus raíces, con la comida italiana, no tenía como
como toda esa parte gastronómica que tiene Italia, que es bastante, ¿no? Y dentro del colectivo nos empezamos como a preguntar como esta parte de los alimentos, por qué estaban construidos así. Y lo que empezamos a ver, que llegamos como a una posible deducción, que la comida uruguaya no es tan como insulsa, sino que tal vez tiene como una cuestión cultural que tiene que ver con el tema de la migración, de las personas que vinieron de la guerra. Mucha gente pobre. Y entonces como era lo que comían. Porque si te pones a ver como la comida italiana es como todo un manjar, incluso la comida del mar, el tipo de verduras. Entonces, tal vez eso como pensamos que condiciona un poco la preparación de ciertos alimentos que se quedó, pero tiene como su importancia y su valor la comida uruguaya. Y más que nada, bueno, está el tema de las carnes, ¿no? Que está bueno, pero no está bueno consumirla siempre, porque bueno... Algún efecto en la salud tiene. Exacto, tiene un efecto. Pero hay cosas interesantes. Yo creo que ahora se ha empezado a abrir más la comida. Ahora lo que empecé a ver también en algunos restaurantes, que son los fermentados, que cosa que no había, que también es interesante. Empezó el tema de la comida vegana. Pero bueno, ahí falta un poquito más como esa cuestión de pues comer realmente los vegetales como son, no congelados. Pero se ha abierto más. Y cuando yo llegué me empezó a fascinar como la cuestión de las pastas, ¿no? Pero sí llegó un momento en que de repente me gustaba como mezclar a mí como lo que ya existía, irle metiendo ciertas cosas. En algún momento, me acuerdo hace 15 años jugué a echarle mate a un tuco, como para hacerlo un poco más agridulce y ponerlo en el pescado. ¿Y cómo quedó? Y quedó rico y la gente se lo comió. Hasta el final dije, eso tiene mate. ¿A no les habías dicho? No, porque si no, no se lo comen. Es otra forma de preparar, por ejemplo, el pescado, que no es tanto meterlo directo a la parrilla, sino envolverlo en una hoja de plátano o banana para que se conserve más como la humedad y no se reseque. Y eso también a mí me gustó mucho en Uruguay porque se vuelve como un reto, ¿no? Como reencontrar ciertas como costumbres que tienes que a veces no te preguntas cómo se hacen o por qué se guisan así, sino directamente las consumía allá en México. Y acá es un poco como de construir, volver a construir. Entonces esa es como la ventaja que le doy, más que decirme es aburrido, que a veces la gente mismo te dice, los uruguayos, no te aburre. Digo, no, porque es como buscarle siempre la vuelta. Nunca se me hubiera ocurrido ponerle mate a nada. Yerba, digamos. Ahora ya es como, le hacen como un... He visto que en algunas cosas venden, pero... Sí, ya lo hacen como infusión y ya tiene como otras variantes, pero puede funcionar como un condimento. Tipo orégano, le echabas yerba ahí tipo orégano. Sí, es menos fuerte, es como un poquito más ácida y tiene como, incluso hasta mate de arroz también se puede hacer. Mira. Hay como de todo. Tiene que venir uno de afuera para mostrarnos estas cosas, siempre nos pasa lo mismo. También en México ha pasado, de que la misma gente cuando yo estaba te decían extranjeros, ¿por qué esto así? ¿Por qué esto no? Entonces como que te das cuenta que a veces la comida tiene como ciertas estructuras, pero también puede tener ciertas variantes, si las hay. Si uno es un poco más ávido de ver como los restaurantes que hay, por ejemplo estos que están en la Ciudad Vieja, de repente meterte, aunque hay salsa o está como la gente gritando, vas viendo que son otras dinámicas, otras formas de comer, entonces vas como empezando como a explorar. Y lo que a mí sí me costó trabajo, más que en el tema de la comida, es adaptarme a los horarios, ¿no? Eso es como lo que en un principio, porque acá se almuerza, no se come. Se desayuna, pero se desayuna lo mínimo. Entonces yo tenía otra forma de alimentación que era comer fuerte, con fruta. ¿El desayuno? Exacto, con algo un poquito más fuerte para tener, empezar bien el día y parar como en la tarde, como tipo 15 horas, ahí como para parar y comer. Y no como comer muy ligero, almorzar a mediodía y luego en la noche hacer una cena muy pesada. Entonces eso también como que de repente te cambia porque yo estaba acostumbrado a no cenar tan pesado.
Entonces fue como un proceso. Yo no hacía siestas. Era como que todo se callaba. Entonces fue como acostumbrar esos horarios y esas dinámicas que existen. Bueno, no hago siestas, pero bueno, es parte de... te iba a preguntar lo medio para ir cerrando, pero lo que me decía hoy Flo era que vos te haces tus propias salsas, ¿no? Sí. Y me decía que cuando estás haciendo, para que te digo bien lo que me dijo, porque no quiero agarrarle el término que usó, pero como que cuando estás picándolo o haciendo como... dice, cuando las hace tenemos que salir para el fondo porque como saltea los chiles te pican los ojos, te intoxicás, dice ella. Exacto. Vos sí. vos no te intoxicás. No, incluso eso les funcionaría si lo vieran de otro lado como para limpiarse los ojos y purificarse un poco. A mí la cebolla ya me mata. Yo que Sí. tengo la alergia ocular, la Ujú. cebolla me mata. Y no sé el chile cómo será, si es parecido. Sí, Cuando lo bueno, pica saltás. un poco más el chile, cuando es como para darle un poco más de sabor. Pero en los ojos, digo. Los ojos. Los ojos te pican. Ujú. Pica un poco los ojos, pero también el chile, hablando de estos usos como de limpieza, tiene como otros usos que no solamente en la cuestión de alimentación. En el caso de México, como los trayectos son como muy largos, que pueden ser desde 3.200 kilómetros, 4.000 kilómetros, los que manejan los camiones, consumen el picante para no dormirse. Entonces es como un poco violento el asunto, claro, pero te- lo es usan como un para, shock así exacto, eléctrico. para dormirse, ¿no? También se usaba como en las culturas prehispánicas como para untarlo en los ojos, Uf. como tortura, Oh. o en ciertas partes íntimas del cuerpo para hacer tortura. Cada vez peor lo que me estás contando. Pero Me querés convencer del picante, pero es cada vez peor lo que me estás contando. No, lo que tiene el picante, siempre yo recomiendo como empezar con ciertos chiles que son más comibles, que son chiles más dulces, más suaves. Y eso de cierta manera que he conocido uruguayos, empezaron a usar esos picantes para condimentar. Yo tengo un vecino ahora ahí cerca del taller de pinches que me pide chile porque él no puede consumir sal, entonces tiene que condimentar su comida con otras cosas y ya se aburrió. Entonces está usando estos picantes suaves y le gusta. Y así conozco bastante gente. Me imagino que el picante suave para vos no es tan suave para nosotros, pero es cuestión de acostumbrarse. Sí, no, pero ese sí es suave porque ya que lo consumen ciertos uruguayos, te garantiza que lo puedes consumir. Es como una especie, digamos, como de mostaza, pero con más sabor, ¿no? Y lo que me decías que tenemos acá en la mesa, que otra cosa que yo hace poco, son las... ahora digo la marca, pero primero los... ¿cómo se llaman este tipo de los snacks? No me sale la palabra. Llegaron varios snacks picantes últimamente. Están los Doritos Flaming Hot, los Takis, que son estos, y hay otros Takis. Pues estos son originales y hay otros que son más picantes, todavía no me acuerdo el nombre, que son más rojos. Mi abuela, la otra vez te habíamos puesto en un plato y mi abuela fue a agarrar, le digo, ¡no! Bueno, que no ve nada, iba a agarrar con la mano en llena, ¿viste? Hubiera lo que hubiera. Pero... ¿Esto para vos que es una buena entrada o para vos no es nada? No, es una buena entrada. En México se consume, empiezas a consumir snacks, dulces, picantes, es como tu primer encuentro. De niño empezás por ahí. De niño, como a los 6, 7 Dulces años. picantes son tipo caramelos. Caramelos, que son de base de chipotle, base tamarindo. Acá también hay tamarindo, que es un poquito más suave, se puede cocinar con tamarindo. Y eso es como tu primer encuentro, ya después vas como subiendo de nivel. Hay gente que no le gusta el chile y solamente se queda como en la parte de los dulces. Hay guisos que sí son con picante, hay otros que no. Hay guisos que son para condimentar. En lugar de usar la pimienta, se usa algunos picantes que son como específicos para cocinar y no como para que te enchiles o que te arda. Pero sí empezaron a llegar como bastantes productos. Estos que llegaron, que tiene que ver por esta empresa que compró varias cosas acá, mexicana, y bueno, y otra empresa que no sé por qué trajeron de la costeña, que bueno, para mí fue como algo bastante bueno, como traer chipotles, traer jalapeños, rajas,
frijoles, porotos, y como que también ahí se empiezan a introducir palabras nuevas para los uruguayos. Y eso también es como interesante, el tema de estos totopos, que acá les dicen los nachos, que a veces los comen con el guacamole, pero también se usa para cocinar como lo que serían los chilaquiles, que es como la tortilla con un tuco, con un guiso. ¿Y los totopos más grandes decís? ¿O los que son tipo los Doritos? Son... Y más que los Doritos, bueno, los tostitos. Los tostitos. Hay una marca Totopos acá también. Exacto, más que la marca Totopo, bueno, ese es el nombre que se le da a la tortilla frita, que es de la costeña. Pero creo que también hay un mexicano que aquí los hace. Y se hacen como para hacer diferentes guisos. Por lo menos los que he comido yo en algún restaurante mexicano son más blandos y no tan salados, como los que compras en The Snacks. Sí, eso les ponen bastante sal, pero por lo regular se comen en estos guisos, que son como los chilaquiles, que es como con un tuco. O, por ejemplo, hay otro guiso que sí lo probé en un restaurante de acá, que es la milpa, la sopa azteca, que es una sopa a base de tomate, y que lleva estos snack o estos totopos adentro con palta, rodajas de palta, y me queda bastante rica, pero no se consume mucho. Tengo 2 cosas para el final, 3 en realidad, me estaba olvidando de la pregunta que les hacemos a todos los invitados. Una, ¿hay algún lugar de comida mexicana acá que digas, este está bien? Pues así de comida mexicana, ya no. Había una chica que hacía comida mexicana. Es que todos ya hacen como... Todo es comida rápida, así como... Comida rápida y no son como guisos. Por ejemplo, poder comer una cochinita, comer pozole, comer chiles poblanos. Entonces eso como que no hay. A veces la milpa llega a ser uno que otro guiso, pero es rara vez. Antes sí se daba más. Tal vez en un peruano, porque cambian los nombres. Digo, es como ciertos guisos que, esto yo lo comía, pero tiene otro nombre. Entonces, ahí te das cuenta de cómo hay como ciertas similitudes. Hasta con la comida venezolana, que también tiene que ver como con este tema de las hallacas, en el caso de México las gorditas, los tamales, allá son las hallacas, las arepas, las gorditas, todo eso, son como medios similares como la forma de preparación, y que tienen que ver más como una especie como de guiso. Acá el caldo de mote, que sería más como el pozole, pero así de comida no, creo que ya no hay. Bueno, cuando abra uno, ahí no pero creo que hay uno, ya me está acordando, pero queda lejos, en Punta del Diablo. Ok, bastante lejos. Y sí hace un poquito a veces guisos en verano. No me acuerdo bien el nombre, pero es el único que está en Punta del Diablo. La segunda pregunta es la que le hacemos a todos nuestros invitados, que siempre les preguntamos, ¿qué te obsesiona? Obsesión entendido como no como obsesión de TOC, tipo enfermiza, sino de algo que te apasione mucho, que te mueva mucho. Pues lo que me apasiona mucho es como el tema de la sociología, ¿no? Como empezar como... Siempre me gusta como preguntarme que hay otras formas de narrar el entorno y no son como las que te enseñan siempre, que aprendes en la escuela o que te dicen de boca en boca. Yo creo que tiene que ver más como poder como conocer y tratar, por eso esto que te decía de la comida, ¿no? El tema de la comida tan limitada, tal vez en Uruguay, que tiene que ver con esto, y estudiar más como el tema de las culturas, ¿no? Cómo se van como construyendo, eso es lo que más me obsesiona, y no porque querer llevar la contra, sino porque existen otras narrativas que a veces nos han contado y es interesante como aprenderlas. Una de las cosas que Laudelar nos comentó en algún momento con estas investigaciones, que habían encontrado registros de siembra de semillas con más de 5.000 años. Entonces es así como en Uruguay, es así como que interesante, en pequeños como montañitas, así como en los cerritos, en la playa, que son otros sistemas de cultivo, ¿no? Que eso bien ahora en Cuba los puedes ver, y que a veces yo digo, bueno, hay una similitud con estas culturas ancestrales uruguayas con las culturas celtas, con el tema de los megalitos, el tema de las piedras, que bueno, esto antes estuvo unido,
no es algo que quede tan aislado, ¿no? Pero todo eso me gusta, como empezar como a investigar. Bien. Y lo último que te iba a proponer era comer algunos taquis. Un taqui. Que me imagino que para vos no va a ser nada, yo lo voy a sufrir, pero para despedir este programa de cultura mexicana, ¿esto cómo le llamarías vos? Taqui es la marca. Sí, taquis, más que nada es como la forma de un taco y le ponen como taquis. Ah, es como un taco enrollado. Un taco enrollado, que esto sería como una flauta, realmente un taco relleno de pollo dorado o con barbacoa. Barbacoa es el tema del cordero. Entonces es como otra forma que son los tacos rellenos de pollo y es como otro tipo de guiso. Me estás dando ganas de ir a México a hacer un tour gastronómico, te digo. Y bueno, ya nada más para darles un pique, porque siempre hay como estos mitos urbanos que te dicen que cuando alguien se enchila, porque pasa, ¿no? Eso no podemos mentir que no les va a pasar. Enchilarte que comes te mata el picante. Y la lengua se te prende fuego. Exacto, se te prende fuego y te dicen, toma leche, cómete un pan que te absorben. Eso nada sirve, eso es pura mentira. Porque un pan lo que va a hacer es como va a absorber la saliva, pero lo que entró ya entró. Las salivales van a estar ahí mezcladas, mimetizadas con todo este picor. Es chupar un limón. El limón tiene el mismo efecto que hace con las berenjenas, de desflemar, suavizar el sabor, y a los 2 minutos se pasa el sabor. Incluso hay unas salsas que se hacen con estos chiles habaneros, se les pone el limón y al día siguiente son más comibles. Entonces es como el secreto, es el tip. Como con el tequila. Con el tequila, que eso del tequila no se toma con limón, eso es más como de los gringos, ¿no? ¿En serio? Que ¿El limón y sal? Sí, porque... Nos mintió Julieta Venegas, entonces. Sí, eso es mentira. El tequila, bueno, yo tomo más mezcal. En el caso del mezcal, lo que uno prueba es la destilación, que es como el sabor. Al meterte el limón, estás matando como todos esos años de destilación y guardado. Y en el caso del mezcal, se toma un poco... En el caso del tequila, decías vos. Bueno, en el mezcal, porque bueno, en el tequila... lo que pasa es que el tequila ya no es tan puro, ya es más como químico, ¿no? En algunos casos, como en el mezcal y en el tequila, el consumir este tipo de frutas es como para suavizar un poco la lengua, porque después de que consumes tanto se te seca. Entonces es como para rehidratarla y volver a degustar como el sabor. Pero la gente que en la barra del bar se toma el shot de tequila y muerde el limón. Tequila y sal y eso la ya está haciendo mal. Sí, no, te cambia el sabor porque no lo disfrutas. O sea, si te vas a tomar un limón con sal, un tequila, te tomas un tequila de 50 pesos, ¿no? Porque... El José Cuervo no, digamos. Exacto, un José Cuervo. Te tomas, si quieres como disfrutar un buen tequila, no tomes limón. Bueno, entonces vamos con el taqui y nos vamos. No está mal. Está suave. Sí, para vos. Te diré que está bueno. Salvo que me pegue después, ¿no? También hay pega después. Maní japonés picante. Ah, eso he visto también en algún súper. Pero es muy suavecito igual. Este está bueno. Sí, este pasa. Es brasileño. Y de hecho, nada más comentario, el maní japonés no es japonés, fue inventado en México, en Tijuana. Bueno, por un japonés, ¿no? Ah, bien. Pensé que era todo marketing. Fue un japonés que estaba ahí. Sí, un japonés, así como la salsa César, que también fue un italiano en Tijuana. Todo fue en Tijuana. Fue en Tijuana. A pesar que es medio peligroso, hay cosas interesantes. Muchas gracias, Jorge. Gracias a ustedes. Cosas dulces para